amigos, ¿y cómo están? Soy Cata Cabana y en este canal de historia donde hablamos de todo tipo de historias y donde todo tiene que ver con todo y todo es historia, hoy les quiero hablar de un hecho histórico vinculado al cine que nos trae al recuerdo o que nos da la posibilidad de hablar de alguien que tal vez ni lo conociéramos. En 1993 se va a estrenar la película Tango Feroz, un peliculón. O sea, que los que no la vieron todavía están a tiempo de verla porque siempre es un buen momento para ver Tango Feroz. Así que seguramente en alguna plataforma, Cinear tal vez, hasta antes que desaparezca Cinear, ya que hace poquitos días dijeron que iban a cerrar la plataforma, pero capaz esté también en alguna otra más. Y siempre acá en la plataforma amiga de YouTube también pueden verla, así que la van a ver. Obviamente voy a hacer menciones a momentos de la película, así que si no la viste serían como spoilers, pero teniendo en cuenta que la película tiene 32 años, ya está, o sea, spoilers vencidísimos, así que anda a ver la película. Muy bien, Tango Feroz. Tango Feroz es una película que marca un antes y un después en la historia del cine nacional. Estamos hablando de una peli que se estrena en el año 93, en la década maravillosa aquella, maravillosa, en la década de los 90, porque hay gente que tiene ciertos recuerdos maravillosos de los 90. Y cuando se estrena esta película, se estrena en una tónica donde estaba, pero prohibidísimo para los niñitos menores ir a ver la película. O sea, no había chance, ni con un adulto responsable, ni con un adulto irresponsable, ni con nadie de la vida misma. No podías entrar a ningún cine, que en aquel entonces no estaban en los shoppings, sino en la calle Lavalle, en la avenida Santa Fe. Cines hermosos, divinos, donde no había pochoclos. Nada, o sea, no se podía entrar. Y si tenías algún amigo más grande, algún primo, algún hermano que te contara, tipo, la fuiste a ver qué es lo que sucede en esta película. Así, un halo de misterio, pero era genial porque, claro, no existían las plataformas. No había nadie que te spoilee nada. No tenías chance de ver pedacitos de la película en TikTok. Era otro planeta, otra forma. Entonces, vos eras chico y era como... te daban más ganas, así como que no podías comer harina si te querías comer toda la panadería, ¿no? Entonces te daba mucha intriga qué pasaba con esa película. Entonces, bueno, la única posibilidad que tal vez tenías de acercarte a esa película era la banda sonora. Y la banda sonora de Tango Feroz es una banda, es como icónica. O sea, los temas se convierten en himnos, ¿no? Primero y principal porque el tema principal de la película, y acá es donde nos vamos a meter en la polémica, porque la polémica está justamente en la banda sonora. Lo que termina sucediendo en ese momento es que para poder hacer la película, que se estrena en el 93, obviamente se empieza a trabajar mucho antes, y ya en el 88, o sea, 5 años antes, los músicos que habían conocido a Tanguito, que era el protagonista o la razón de ser de esta película, no estaban de acuerdo en ceder sus derechos para que estuviesen sus canciones en la película porque consideraban que el guión no representaba ni se acercaba ni por las chapas a la vida de aquel Tanguito que ellos habían conocido. Lo cierto es que quienes producen la película toman la figura de Tanguito, Ramsés VII, para contar un momento icónico también de nuestra cultura, que es el nacimiento, el surgimiento del rock nacional. Con lo cual es una película que si vos sos joven, que si viviste esa época o no la viviste pero tenías preguntas, vos veías la película y automáticamente vinculabas con la peli, te copaba la historia. Aparte hay una historia de amor, entonces te empezabas a preguntar, ¿habrá sido así? Los músicos son así, la bohemia, la noche, ¿qué onda? ¿De qué se tratará todo esto? Quienes éramos más chicos nos preguntábamos porque queríamos ser grandes y adolescentes y entonces cómo iba a ser todo ese proyecto. Pero bueno, los músicos no estaban de acuerdo. Primero y principal porque este Tanguito, que como les digo en la película, es que lo representa Fernán Mirás, lo catapulta, este personaje catapulta a Fernán Mirás
Es un personaje que viene con un peso de ideales, que viene a hablar de amor, que viene a hablar de futuro, que tiene como una sensación de sensibilidad y de emociones y de pensar en el más allá. Esta escena de grabame que le voy a decir algo al tango del futuro, o sea, a él del futuro. Y los músicos que lo conocieron, los artistas que lo conocieron, dicen que Tanguito no era así, que era un ser mucho más tímido, que se la pasaba sentado en la esquina de la calle, de ahí del bar La Perla, tocando la guitarra, muy tranquilo, o sea, muy introspectivo, y que además no tenía tanto este deseo de la militancia y del deseo del idealismo, ¿no? Como que lo muestran como muy hippie, muy bohemio, y en realidad era un personaje que tal vez lo tomaban como con cierta oscuridad, que no hay que interpretarlo de ninguna manera particular, pero tal vez con una tristeza, con una especie de, hasta como de casi de una depresión que tenía Tanguito frente a la vida. De hecho, los artistas, por ejemplo Spinetta, que era muy fan de la poesía de Tango, se lo lleva a su casa y todo, hablan un poco también como de esta profundidad que tenía Tango en el desarrollo de sus letras, que tal vez eran como sencillas, simples, pero profundas en sus mensajes. Entonces, no estuvieron de acuerdo en prestar los derechos para que participaran de la película. Dentro de la banda sonora que les decía que es icónica, aparecen dos temas de Tanguito. Uno es Amor de Primavera y el otro es Natural. Estos temas también se rescatan mucho tiempo después, porque en realidad Tanguito tiene como un momento que va a grabar, pero no graba, porque se reservan el estudio durante 3 días y él no se presenta. Entonces van a grabar los temas los músicos, y después llega Tango, y después, pero o sea, así como en la peli nos muestran a este personaje que va a la discográfica y que quiere vender sus temas y que quiere que sus temas suenen por todos lados, quienes lo conocen a Tanguito no lo describen de esa manera. Obviamente la polémica más grande va a estar asociada al himno de todo esto. Uno mira la película y dice, ¿cómo puede ser que en ningún momento de la película suena un compás, una sonoridad, un algo de la balsa? Porque el mito de Tango está asociado al surgimiento del rock nacional, y el primer tema de nuestro rock nacional va a ser la balsa, que la van a grabar Los Gatos, la va a grabar Lito Nevia. Mucha gente lo va a acusar de haberse quedado con el tema, pero en realidad Lito Nevia cumple con la cuestión vincular, y cuando registra la balsa, la registra a nombre de él y de Tanguito. De hecho, va a ser un tema que en su momento va a ser un hitazo absoluto, y entonces Tango va a cobrar un montón de plata por los derechos de autor de esta canción, porque le va a tirar la línea con la cual Lito va a escribir este tema. El mito dice que en el baño del bar La Perla, acá en Rivadavia y Pueyrredón, Tango se presenta y le dice a Lito: me siento solo y desesperado en este mundo de mierda. Una frase muy fuerte, pero muy cierta, porque ellos vivían en un mundo de mierda. Para poder contextualizar la vida de Tango tenemos que pensar en la dictadura de Onganía. Tango está metido en la dictadura de Onganía, que esto en la película lo muestran de refilón, porque hay manifestaciones estudiantiles, porque Mariana, que es Cecilia Dopazo, va a la Facultad de Psicología, y entonces están ahí los militantes, los panfletos y todo, y él termina preso y termina detenido varias veces, y esto del pelo largo, y que tus amigos, y que la noche, y que esto y que aquello, la película lo muestra. Entonces, en los 90, que no se hablaba tanto, o todavía estaba como tengamos en cuenta que un tiempito después, durante ese gobierno, se van a tirar las leyes de obediencia debida y punto final, o sea, y se va a liberar a los genocidas. Era como un tema, el tema de la dictadura en los 90, como que también estaba ahí en un veremos. Y entonces,
cuando veías la película decías, ah, mirá, entonces conectabas tal vez con la dictadura del 76, pero en realidad está contextualizada en la dictadura de Onganía, que esas revueltas estudiantiles van a estar asociadas a la noche de los bastones largos, al reclamo de los estudiantes, a la depuración de los claustros docentes en la Universidad de Buenos Aires, las tomas de las universidades. Un momento donde empiezan a desaparecer personas, donde hay tortura, donde no hay libertad, donde hay que cortarse el pelo, donde hay que ser militar, donde hay que hacer el servicio militar obligatorio, donde no hay como libertad para la música, la cultura, la realización. Entonces, claro, estaba en un mundo de mierda. Y a esto se le suma que Tango venía de Caseros todos los días, en el tren hasta la capital, la crisis. Entonces se sentía así, devastado, desesperado, desolado en este mundo de mierda. Y ahí, entonces, Dito dice, no podemos decir este mundo de mierda, así que va a terminar de darle vuelta a la poesía y va a sacar La balsa con los gatos, que como les decía va a ser el tema con el cual Tango gana mucha plata y se la despilfarra ahí mismísimo. Tanguito este año hubiese cumplido 80 años, en realidad vivió muy poco tiempo, porque algo que sí muestra la película es el momento en el que él está internado en el manicomio, ahí con Imanol Arias, y hacen toda la escena del mandala. Y entonces, en los últimos tiempos, Tanguito de verdad, estuvo ahí de un lado para el otro, entre el Borda y la cárcel de Devoto. Estaba detenido, le hacían terapia de electroshock, con lo cual Tango cada vez se perdía más y se perdía más y se perdía más. Esto que es un momento muy triste y muy oscuro, en la película se lo acompaña con todo un tema del amor, y entonces Mariana que lo va a visitar y todo esto. Lo que nunca sucedió, hablando de himnos, es que Tango diga que el amor es más fuerte. Entonces la gente decía, bueno, como Tango decía o como Tanguito decía, el amor es más fuerte. Y sin embargo es un himno, ¿no? Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Y también es un himno para quienes fuimos niños en ese momento y quienes todavía vivimos esa época en la que se hablaba de la política y todo un poco. Y entonces cuando ya llegas a la adolescencia, pero el amor es más fuerte, un tema hermoso, icónico también, ¿no? Que se convierte en un himno y que también, no, o sea, se toman estos temas de que a pesar de todo el amor es más fuerte, o sea, si no hay amor que no haya nada, ¿no? O sea, otro tema que también tiene que haber en nuestro rock nacional. Cuestión que muchos músicos, como les decía, se van a oponer a esta película, y existe como una teoría conspirativa, porque no está corroborada ni nada por el estilo, de que como ellos no quisieron ceder los derechos para que estuviesen en la película, esos personajes que aparecen, que van a la discográfica y que venden y que son como unas especies de villanos y esas cosas, serían ellos, supuestamente. Bien, ¿qué otras cosas más? Bueno, la película, como les dije, es un antes y un después en el cine nacional. O sea, muestra en ese momento lo que el cine nacional iba a hacer luego, el camino que iba a tomar el cine nacional, que a partir de ese momento y hasta hace, no sé, un año y medio atrás, estaba en muchísima ebullición. Por otro lado, tal vez si no hubiese existido esta película, hoy no estuviésemos hablando de Tanguito, no estuviésemos recordando La Cueva o La Perla, lugares icónicos también de ese momento del surgimiento del rock nacional. Tal vez se hubiesen quedado así como en el imaginario, en alguna nota, en alguien que haya participado. Por otro lado también nos plantea esta situación donde podemos ver artistas
que vivieron esa bohemia, que vivieron esa marginalidad, el amar en coche, pero que después enfocaron en su arte y en su desarrollo. Bueno, esta película, como les decía, si tal vez no lo hubiesen hecho, hoy no estaríamos hablando de tango y hubiese sido un personaje así perdido dentro de la historia del rock nacional, porque si les pido que me hagan un listado de 5 músicos así rapidito del rock nacional, tango no entra en esa lista, no entraba. Así que bueno, esta película por lo menos nos trae a colación esta posibilidad de que exista en el panteón de músicos del rock nacional. Es tan icónica esta banda sonora, que este último tiempo se hizo una reinterpretación de los temas de Tango Feroz. ¿Qué haces? 3 veces, ¿qué haces? Los corredores de Buenos Aires no tienen sur y después. Y yo esperaba que apareciera alguna sorpresa y hubo una sorpresa. Verónica Rapela, cantando Hasta Siempre, Comandante, la voz original, o sea, esto que yo escuché en CD, lo escuché ahí, en vivo y en directo. Hermoso. Y otra cosa genial también de esta banda sonora, que está claro que tampoco tenía nada... Ay, el librito, esto de sentarse con el librito y mirar el librito. Que nada tenía que ver con tanguito, es que esta banda sonora tiene tango. Y en los 90, cuando el tango no estaba muy presente en un montón de situaciones, el cine lo rescata. En algún momento hablaremos de las pelis de Pino Solanas, otro tema aparte, pero Tango Feroz tiene música cenital hecha en bandoneón, tomando el nombre de tango, y entonces aparecía tango. Y yo a veces pienso, en mi casa no se escuchaba tango, y a mí me encanta el tango, y tal vez es culpa de esta película. Y de Goyeneche, que suena en la banda sonora. Así que bueno, nada, búsquense esta banda sonora si quieren pasarla muy bien un rato. Presente, El oso, El amor es más fuerte. Una película ícono del cine nacional que nos trae la leyenda, porque no es la historia, de Tanguito, y que nos da la posibilidad hoy de estar recordando que existió alguien más en el panteón del rock nacional. Nos vemos la próxima.